Good morning, and I wish to thank very much the opportunity to be with you, although I would have been very happy to be there in person, and I regret not to be able to be there. I wanted to greet you all and to be there at least via video conferencing. I want to greet the faculty, the students, and the workers of the University for Peace, of course, our dear friend Francisco Rojas, the rector, and Hal Klepak, our president of our council, our chairman, and all the colleagues, dear friends and special guests. Reasons beyond me, as you know, prevent me from being there, but I really wanted to start my participation by rendering a very special tribute to a very singular man, a very special person for me, and I think for the University for Peace and for sustainable development in the world, and that is Maurice Strong. As you know, he passed away last Saturday, and I think that he was a real pioneer on the Global Sustainable Development Accords and agreements, not only through his long career in the Stockholm Conference back in 1972, but most especially in the Earth Summit in Rio 92, where he was really instrumental in reaching agreements such as the Agenda 21, the Convention on Climate Change, which is being discussed right now in Paris, and of course desertification and biodiversity. So I think that starting today, I think we should really remember Maurice Strong as somebody that made a very clear contribution to the sustainable development path that I hope the world will be able to really move forward to. Maurice in 2014, he said, and I quote, that he was calling on the world leaders to rise to their historic responsibility as custodians of the planet, to take decisions that will unite rich and poor, north and south, east and west, in a new global partnership to ensure our common future. As you all know, the Earth Charter, which is located precisely in the University for Peace, was one of his legacies, I think, a very important one, and I'm sure that Miriam, Bilela, who will probably is there with you, will certainly make sure that you all get known and get acquainted with the Earth Charter. Now let me turn to Spanish, which is the language I would like to speak on the issue that calls us today, and I want to talk basically about Agenda 2030. Entonces, queridos amigos, en pocos minutos espero poder compartir con ustedes por qué creo que la Agenda 2030, y en realidad se llama una Agenda Transformacional 2030, que nos brinda un horizonte, que nos brinda una visión de largo y mediano plazo, y que fue aprobada en septiembre de este año en Nueva York en ocasión del 70 aniversario de las Naciones Unidas. Y ahí, por supuesto, se dieron cita los jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos, por supuesto, nuestro muy querido amigo Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, quien también hizo un papel muy destacado promoviendo el papel de la Universidad para la Paz, por supuesto. Creo que esta agenda en realidad es una agenda que nosotros llamamos de avance civilizatorio por varias razones. Es una agenda universal que tiene una perspectiva integral, que es no divisible, o sea, tienen que cumplirse todas las metas y los objetivos que ahí se están planteando de manera simultánea para realmente llegar a niveles de desarrollo superiores en materia económica, social y ambiental. Y creo además que este consenso emergente nos brinda la oportunidad nos da un enfoque que nosotros hemos privilegiado desde CEPAL, que es el enfoque de derechos. Creemos que además ha puesto énfasis justamente en que se trata de universalizar derechos y no solamente medios, que también es importante, pero sin duda es la mirada de los derechos lo que nos llama a actuar. Y por otro lado, porque esto pone justamente a las personas en el centro de la agenda y nos da la oportunidad de, como bien dice también la Agenda 2030, nadie debe quedar atrás. O sea, leave no one behind, es el lema central de la Agenda 2030. También es una agenda que va más allá de lo que ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos, como ustedes saben, fue el resultado de la década normativa
de Naciones Unidas que culmina con la Declaración del Milenio, pero realmente esos objetivos, que fueron 8, fueron objetivos más bien con una mirada de suplir las necesidades básicas insatisfechas de pobreza, de saneamiento, de combatir la mortalidad infantil y materna, de alcanzar la educación primaria, pero se quedó con esa visión de, obviamente, de atender los problemas más urgentes de todas las personas en el mundo. Sin embargo, esta Agenda Transformadora 2030 creo que tiene una mirada de mayor alcance. ¿Por qué? En primer lugar, porque propone erradicar la pobreza en su totalidad, ¿verdad? Después, ya cuando uno se va a los objetivos directos, en este caso es el primer objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos, pero el primero habla de erradicar la pobreza en todas sus formas. Claro, tenemos que partir por algún lado, y en el caso de América Latina y el Caribe y del mundo en general, se va a partir por erradicar la pobreza extrema. Y esa pobreza extrema en América Latina, por ejemplo, significa sacar de la pobreza a 71 millones de personas. Si queremos llegar a un objetivo todavía más profundo, que es erradicar la pobreza en todas sus formas, tendremos que trabajar para sacar de la pobreza a 167 millones de personas. De ese tamaño son los objetivos que se está proponiendo la Agenda 2030. Así, por ejemplo, erradicar el hambre, por ejemplo, que en esa meta la región realmente ha avanzado muchísimo. También es una agenda que habla de cierre de brechas, no solamente de, digamos, ir desde lo mínimo hacia niveles más avanzados, sino también se trata de procurar mayor igualdad y el cierre de asimetrías muy complejas que existen hoy en el mundo, tanto desde la perspectiva, nosotros en CEPAL hemos identificado desigualdades muy profundas que estamos viviendo en la región, por cierto, la región más desigual del mundo, desigualdades que abarcan desde el rostro femenino de la pobreza, por ejemplo, el rostro infantil de estas desigualdades, que es mucho mayor la pobreza infantil, las desigualdades en materia infantil y de las mujeres que el resto de la población. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas, con los afrodescendientes. Y también se trata de mirar cómo logramos cerrar estas brechas distributivas a partir, por ejemplo, de políticas de Estado concretas, como podría ser reformas fiscales que ayuden a hacer una mejor redistribución del ingreso, no solamente del ingreso obtenido a partir del trabajo, sino también de eso que se llama la desigualdad funcional, es decir, ese reparto entre el ingreso y la renta a la riqueza, que eso también es un tema muy profundo de asimetrías que están en cierta forma afectando al mundo y a nuestra región en particular. Entonces, se trata de objetivos que también están buscando una prosperidad compartida y que también se abocan al cuidado de bienes públicos globales. No solamente se trata de, por ejemplo, proveer de ciertos bienes meritorios a la población, como pudiera ser la educación y la salud, o bienes públicos como pudiera ser el acceso al agua potable o al aire limpio, etcétera, sino también se habla de bienes públicos globales. Por ejemplo, la protección o la seguridad climática, que ese es uno de los grandes temas hoy, de los grandes desafíos que tiene la humanidad, es que no avancemos en el desarrollo económico con emisiones de gases de efecto invernadero que rebasen los 2 grados de temperatura en el planeta. Hoy en París, por ejemplo, se está debatiendo si el conjunto de los planes nacionales, los INDCs, que presentaron más de 167 países, va a ser suficiente para realmente reducir la temperatura de la atmósfera. Y se ha llegado a la conclusión de que no es suficiente la sumatoria de planes nacionales. Ahí llegaríamos cuando mucho a 3 grados centígrados si todos los países hicieran lo que prometieron. Sin embargo, para poder llegar a los 2 grados de temperatura, a no rebasar esos 2 grados de temperatura, necesitamos una acción colectiva mucho más fuerte, mucho más simultánea, que se aboque a una gobernabilidad global mucho más profunda. Eso es a lo que nosotros le llamamos bienes públicos globales, cómo garantizar que haya seguridad climática para toda la humanidad. Lo mismo sucede con otro gran bien público que nos parece esencial en un momento como hoy, que es la estabilidad financiera. Y eso, por ejemplo, la Agenda 2030 no habla mucho del tema financiero.
habla de los medios de implementación, pero no menciona cómo vamos a cerrar estas graves asimetrías y ciertos cambios que se están dando a nivel global muy preocupantes. Por ejemplo, la financiarización de los activos hoy día. Hoy día el capital mundial se concentra más en activos financieros que en inversión productiva. Eso está creando un gran desacople entre los, vamos a decir, entre las inversiones que van hacia las bolsas o hacia activos financieros versus aquellas que se van hacia inversión que pudiera ser productiva. Entonces nosotros desde CEPAL tenemos una mirada muy positiva de la Agenda 2030 porque vemos que estos 17 objetivos se preocupan mucho más allá de las personas, del planeta, de la prosperidad compartida, pero sí también vemos que hay ciertas ausencias en la agenda que tenemos que abordar, sobre todo desde la perspectiva financiera global, económica global, en donde sí sentimos que no hay un acompañamiento todavía de acuerdos globales que nos permitan cerrar estas asimetrías, ya sea comerciales, tecnológicas, que realmente son fundamentales para poder avanzar en la Agenda 2030. Entonces, desde el punto de vista de la Universidad para la Paz, a mí me parece fundamental que en los programas de la Universidad para la Paz se aborde el tema del desarrollo como una parte integral de la agenda de paz y de abogar por los derechos humanos. Primero porque esta agenda de desarrollo 2030, con todo y las posibles ausencias que haya de la gobernabilidad global, aborda de una forma integrada el tema de la paz, el tema de la seguridad, el tema de los derechos humanos, y tratando de que haya mayores avances en ese diálogo entre paz, seguridad y derechos. ¿Por qué? Porque realmente los problemas que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, esta masiva migración que se está produciendo en Europa, proveniente de África y del Medio Oriente, es el resultado de una falla muy grande, que es el tema justamente del desarrollo. Son personas, son familias que están buscando mejores condiciones de vida, ya sea porque están huyendo de la guerra, ya sea porque están huyendo de la pobreza, o ya sea porque están huyendo de la discriminación. Estos tres elementos son los que están, en cierta forma, rediseñando la nueva faz que vamos a ver, por ejemplo, en Europa, y creo que eso es parte de lo que preocupa. Entonces, para resumir, creo que la Agenda 2030, que ha sido un arduo proceso en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sector privado, estamos apenas empezando, porque esta es una agenda que costó mucho trabajo acordar, que tenemos estos 17 objetivos que van desde la pobreza hasta el cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad, de los recursos comunes, océanos, atmósfera, hasta los temas institucionales de acceso a la información, acceso a los derechos, la libertad, la democracia, etcétera, hasta los medios de implementación que requerimos para poderlos implementar. Todos tenemos responsabilidades comunes, pero también hay diferenciación en términos de los grados de desarrollo que tiene cada país. Creo entonces que el papel central de una universidad como la Universidad para la Paz, y por eso yo me siento tan comprometida con el proyecto de la Universidad para la Paz, es cómo logramos este paso adelante en materia de paz, de derechos humanos y, desde mi punto de vista, de cómo logramos que el desarrollo realmente sea parte integral de los procesos de paz, de los procesos de abogacía por mayores derechos. Y para ello requerimos, sin lugar a dudas, una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hemos tenido periodos en donde el mercado ha prevalecido, ¿verdad? El mercado céntrico, digamos, que fue la década de los 90, la década también denominada neoliberal, en donde prevaleció el mercado y los intereses económicos, ¿verdad? Mientras tanto, los estados iban saliendo de crisis muy fuertes provenientes del alto endeudamiento, de la inflación. Pero ahora estamos en una década diferente. Estamos en una década donde el Estado volvió a tomar un papel protagónico para la provisión de los bienes públicos, pero ni el Estado ni el mercado pueden solos si no están acompañados de una sociedad mucho más activa, mucho más informada. Y por eso, dentro de los medios de implementación, en la Agenda 2030, además del financiamiento, la tecnología, la apertura comercial, tenemos que incorporar el tema del acceso a la información, del Estado abierto, de los gobiernos abiertos, en donde realmente el acceso a la información
válido de los avances que ha habido en la economía digital, sean instrumentales en la implementación de la agenda que hoy nos ocupa. Es una agenda que va más allá de las administraciones actuales, es una agenda de largo plazo, una agenda de Estado, y por eso nos parece tan importante que esta agenda se aborde en la Universidad para la Paz, en Costa Rica, que además es uno de los países o de los únicos países del mundo que ha renunciado voluntariamente, por ejemplo, a tener un ejército para dedicar esos recursos a la paz, a la educación y a la sostenibilidad del desarrollo. Así es que enhorabuena, felicidades a la Universidad para la Paz, que hoy cumple además 35 años, es su aniversario de vida, y por ello quizás sea el momento de decir que estamos ante una nueva etapa en la cual espero sinceramente que este siglo XXI nos ofrezca mejores opciones en materia de paz, de derechos humanos, de medio ambiente y de desarrollo integral. Muchas gracias y felicidades.